Hola chicos, en este video les voy a explicar un poquito el trabajo que van a realizar en esta semana 4 del módulo 70. Vamos a tener ahí unos ejemplos donde ustedes tenían el mínimo, el máximo y los cuartiles para analizar el diagrama de cajas que resultaba de ese ejemplo. Entonces, si dibujamos los datos que nos dan ahí, vamos a tener el siguiente diagrama. Como ustedes pueden ver, en este caso, el mínimo y el cuartil 3, perdón, el máximo y el cuartil 3 coinciden con el valor número 5. Eso quiere decir que acá hay un 50% de los datos y que el último 25% todos los valores son 5. Por eso es que desaparece el bigote de la derecha, porque todo es el mismo valor. Ahora, cuando le dan a ustedes en la guía, bueno, el ejemplo yo lo copié de un libro, dice ahí que esa distribución es bastante simétrica, pues cada parte del diagrama mide igual. Supongo que iban a poner en el cuartil 3 un valor número 4 y ahí se hubieran quedado todas las partes simétricas. Pero no sé si fue el error a la hora de poner este dato del 5 y hasta ahora que yo hice el diagrama me di cuenta de que estaba ese error. Esa distribución no es simétrica en realidad, por lo menos por el bigote, ¿verdad? Tal vez la mediana, sí, el 50% menor, si es completamente simétrico, el 50% mayor, pero el 25% de los datos no es simétrica. Entonces, en este caso, esa descripción que tenemos ahí o ese análisis no es verdadero. Vamos a tener un segundo ejemplo donde nos dan igual los mismos datos, mínimo, máximo y cuartiles, y a la hora de graficar obtenemos ese diagrama de cajas y bigotes. En este caso, tenemos aquí que el bigote de la izquierda, o sea, el que va desde el mínimo hasta el cuartil 1, mide más del doble que el bigote de la derecha. Aquí lo que quiere decir es que los datos que están en el primer 25% son datos que están más dispersos, ¿verdad? Entonces, la misma cantidad de datos ocupan valores más amplios, entonces están más dispersos. Las otras partes, los otros 25% están muy similares. Donde hay más variabilidad es en el primer 25% de esa distribución. El ejemplo número 3 que tenemos por ahí nos quedaría algo así en el diagrama de cajas a la hora de graficarlo. Muy importante aquí, igual al ejemplo anterior, ven que la escala que yo hice aquí es de 2 en 2 porque yo tenía que llegar desde el 8 hasta el 54. Porque muchos durante el transcurso de la semana pasada me pusieron mensajes porque la tarea les quedaba muy amplia la escala. Es por eso, porque cuando el recorrido, o sea, desde el mínimo hasta el máximo, tiene valores muy amplios, lo que vamos a trabajar es con una escala ya sea de 2 en 2, de 3 en 3, hasta de 5 en 5, si fuera necesario para abarcar todos los valores. Entonces eso es importante que lo tomen en cuenta. Aquí, a la hora de interpretar, vemos que los bigotes son pequeñitos, son cortitos. Ahí en cada uno de esos bigotes hay el mismo número de datos que en la caja. Simple y sencillamente es que están todos juntitos, todos pegaditos. Entonces no hay tanta variabilidad, no hay tanta dispersión de los datos. En este 25% vemos que desde el 11 hasta el 41 hay la misma cantidad de datos, entonces esos sí están muy dispersos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el 50% central, porque recordemos que esto vale 25 y eso 25, en el 50% central es donde hay más dispersión en ese estudio. Y en el 25% menor o mayor, o sea, en los datos extremos, los mínimos o los máximos, están más concentraditos los valores de los datos. Ahora, la práctica que ustedes deben de realizar es la siguiente. Dice el primer ejercicio, a continuación se muestran las edades de los participantes de un paseo. Y aquí le damos la lista de las edades. Y aquí está el diagrama, solamente que viene con los valores A, B, C, D y E. ¿Quién es A? En este caso A corresponde al mínimo de esos datos. B correspondería al cuartil 1, C sería el cuartil 2, D el cuartil 3 y E sería el máximo de ese estudio. Entonces ustedes tienen que agarrar, bueno, ya ahí los datos están ordenados de menor a mayor, pero sí tienen que calcular los cuartiles para poder encontrar los valores que se le piden en el punto B,
que son los valores de A, B, C y D. Luego van a contestar las preguntas. Dice, encuentra la media aritmética. Recordemos que la media aritmética es sumar los datos y dividirlo entre el número total de datos que le están dando ahí. Y el recorrido intercuartílico, que para eso necesitamos calcular los cuartiles. Sería el valor del cuartil 3 menos el cuartil 1. Luego en la parte B es encontrar los valores. Bueno, eso lo tenemos que hacer para poder encontrar el recorrido intercuartílico. Entonces ya tendríamos ahí los valores de A, B, C, D y E. Luego, ¿qué porcentaje de los datos está entre 18 y 31? Solo calculando esos valores es que podemos decir si está el 25%, si está el 50%, puede ser que esté el 75%, o puede ser que esté el 100% de los datos. Ahí depende de en cuál cuartil está, ¿verdad? Aquí puedo adelantar que el 18 es el mínimo. Entonces habría que ver el 31 cuál de estos valores es. Si es B sería el 25%, si es C sería el 50% y si es D está representando este 75%. Y después nos preguntan que dónde hay más variabilidad, en el 25% más bajo o en el 25% más alto. ¿Qué es lo que me están diciendo ahí? ¿Cuál de los dos bigotes es más amplio, el de la izquierda o el de la derecha? Sin calcular los datos, si el diagrama está hecho a escala, yo ya puedo ver cuál de los dos bigotes es más amplio y ese es el que hay mayor variabilidad. En el ejemplo número 2 o en la práctica número 2 es algo muy similar lo que tienen que hacer. Dice que los graduandos en el proyecto MEP de secundaria a distancia tienen las siguientes edades. Viene la lista ordenada y aquí tenemos el diagrama de cajas, que me parece muy similar al otro. No sé si están hechos a escala, la verdad. Habría que dibujarlos en una... Mejor es dibujarlos. Ya cuando tienen los datos, mejor lo dibujo en una hojita cuadriculada por aquello de que sea que el diagrama no está hecho a escala. Dice, encuentre la moda. Recordemos que la moda es el dato que más se repite, entonces con solo ver los datos ya podríamos encontrar la moda. El recorrido intercuartílico, si tenemos que saber los cuartiles, los valores, que tendríamos que haberlos sacado ya para los cuartiles, y qué porcentaje de los datos está entre 20 y 26. Igual, a la hora de hacer los cálculos de los cuartiles podemos ver si va, si hay dos partes, digamos, del diagrama, si hay dos cajas, si hay una caja y un bigote, si hay un bigote y dos cajas, ¿verdad? ¿Cuál es la parte que abarca del diagrama desde 20 hasta 26? Y nos preguntan también que dónde hay más variabilidad, si en el 25% más bajo o en el más alto. De la misma forma necesitamos ver qué tamaño tienen los bigotes, ¿verdad? Cuál de los dos es un poquito más largo y en ese sería que habría un poquito más de variabilidad. Entonces eso es lo que tienen que trabajar para esta semana.